Hola, hoy les quiero mencionar un poco de lo que son las propiedades principales de lo que son determinantes. Entonces, primero que todo, recordar que el determinante en sí es una especie de función que toma matrices cuadradas, voy a anotarlo así. Entonces son matrices n por n, y nos devuelve un escalar. Entonces, aquí estoy usando f como el cuerpo de escalares. Que podría ser los números reales, los números racionales, complejos, o otro cuerpo. Entonces el determinante le asocia a una matriz un escalar, y de las conclusiones principales de los determinantes es que una matriz A cuadrada sobre un cuerpo es invertible si y solo si el determinante de A es diferente de cero. El cálculo determinante en sí utiliza una fórmula un poco compleja, ahorita la vamos a mencionar, pero tal vez es más importante entender cómo se comporta el determinante respecto a las operaciones elementales por filas. Una de las primeras propiedades que tiene el determinante es que si A tiene dos filas idénticas, entonces el determinante de A va a ser 0. Y eso, con la definición del determinante, se va a traducir en que si aplicamos la operación elemental de intercambiar dos filas, nos dice que si A' se obtiene al intercambiar dos filas de A, entonces el determinante va a cambiar de signo. Si aplicamos la operación elemental de intercambiar dos filas, el determinante cambia de signo. Bueno, ¿qué más tenemos? El determinante saca escalares de las filas de A. Entonces, hay una operación elemental que era multiplicar la fila por un escalar, y eso lo que nos va a decir es que si A' se obtiene al multiplicar una fila de A por un escalar lambda, entonces lo que se sigue es que el determinante de esta matriz que resulta va a terminar siendo lambda veces el determinante de A. Entonces, de las primeras dos operaciones elementales, el determinante se comporta bastante bien. Hacemos una operación, cambia de signo, hacemos otra operación, el determinante se multiplica por el escalar que se usa en esta operación. ¿Y qué pasaba con la operación que tal vez es la más complicada de las operaciones elementales y que es la que más ayuda para simplificar la matriz? Bueno, esta era reemplazar una fila por un múltiplo escalar de la otra. Resulta que si A' se obtiene al sumarle a una fila un múltiplo escalar de otra fila, y es importante que sea una fila distinta, ¿verdad? Entonces,
el determinante de A' es igual al determinante de A. O sea, esta operación, que es la que más cambios hace y que nos ayuda a simplificar cosas cuando hacemos reducción gaussiana, usualmente usamos esta operación para crear bastantes ceros, no cambia el determinante. Entonces, estas propiedades, entender cómo se comporta el determinante al hacer operaciones elementales sobre las filas, es fundamental para poder hacer el cálculo del determinante. Bueno, nos falta algo más. Y es que combinando estas operaciones nos permite calcular el determinante de una matriz diagonal. Entonces, si A es una matriz diagonal, puede ser tanto superior o inferior. Bueno, ¿qué significa que hace una matriz diagonal? Básicamente que tenemos algunas entradas en la diagonal y 0 ya sea arriba, es una triangular inferior, o que tengamos algunas entradas en la diagonal, ceros abajo, y arriba cualquier cosa. Esta de abajo, esta a la izquierda es inferior, y la derecha es superior. En estos casos, el determinante de A se obtiene como el producto de las entradas de la diagonal. O sea, es algo inmediato. Si es una matriz diagonal superior o inferior, el determinante de A es igual al producto de las entradas en la diagonal. Eso significa que si usamos las operaciones elementales para obtener la forma escalonada de la matriz, ya podemos calcular el determinante. Porque vamos a tener una matriz que es triangular. Por ejemplo, si consideramos la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 aquí, y usamos una reducción gaussiana, nosotros a la fila 2 le podemos quitar 4 veces la fila 1 y a la fila 3 le podemos quitar 7 veces la fila 1. ¿Por qué? Haciendo esta reducción obtenemos ceros. Y al mismo tiempo, lo que nos estaría quedando es menos 3 aquí, menos 6 para acá. Aquí está multiplicando por 7, entonces 14. Nos queda un 6 negativo. Nos queda un menos 11. Luego podemos dividir esta fila 2 entre 3 negativo. Obtendríamos algo así. Y cuando se continúa la reducción gaussiana, pero no hace falta modificar la primera fila porque voy a dejarla en triangular. Entonces aquí esto lo que hicimos fue multiplicar por un tercio negativo la fila 2 y luego a la fila 3 le podemos sumar 6 veces la fila 2. Nos iría quedando aquí un 0, aquí un 0 y aquí un 1. Entonces ya es triangular inferior. Vean que en este caso, bueno, no reemplazamos filas. Las operaciones que hicimos fueron la tercera operación elemental, al reemplazar una fila por un múltiplo escalar de la otra, que estas no alteran el determinante, mientras que esta de aquí sí va alterando el determinante. Entonces, empezamos con una matriz, llamémosla A, terminamos con una matriz A', y es fácil ver que el determinante de A', como es diagonal, sería 1. Entonces, el determinante de A' sería 1. Pero también tenemos
que el determinante de A' es menos 1/3 del determinante de A. Esto nos va a decir, bueno, entonces el determinante de A sería menos 3. Bueno, y esto es algo que en la práctica siempre podemos hacer. Podemos hacer la reducción por filas y nos queda para calcular el determinante. Si el rango no es n, va a haber ceros en la diagonal y eso va a significar que el determinante es 0. Bueno, eso tiene que ver con este resultado de arriba que nos dice que la matriz no va a ser invertible si el determinante es 0. Resulta que estas propiedades que están arriba eventualmente nos pueden llevar a lo que es el desarrollo por filas. Básicamente nos va a decir que nosotros podemos coger una fila o una columna de la matriz y considerar por cada una de ellas un determinante que se obtiene navegando, digamos, la fila. Por cada entrada, lo que haríamos sería borrar la fila o columna que estamos navegando, y en este caso si es una fila, también borramos la columna correspondiente a la entrada. Esto nos da un determinante y se multiplica por la entrada que estamos considerando y viene acompañado de un signo. Ese signo tiene que ver con el hecho que si intercambiamos dos filas, obtenemos un menos. Entonces lo que nos dice el desarrollo por filas es que si A es una matriz n por n y denotamos por A sub i j grande, lo que se llama el menor de A, que es la matriz n-1 por n-1 obtenida al remover la fila i y columna j de A entonces podemos hacer un desarrollo por fila, por la fila que queramos. Esto es para cualquier y se cumple que el determinante de A va a ser esta suma desde j igual 1 hasta n, básicamente lo que dice es naveguemos la fila, un signo que va a ser menos 1 elevado a la j más i, y tenemos la entrada ij acompañada del determinante del menor ij. A su ij, donde estamos borrando una fila, la fila i, esa no va a cambiar una vez que escogemos el i, y la columna correspondiente a donde estamos sumando. Bueno, hay una versión alternativa de esta fórmula, que es con el uso de permutaciones. Es una fórmula bastante interesante, pero sí hay que entender un poquito de lo que son permutaciones. Permutaciones sobre ordenamientos. Recordarles que hay n factorial permutaciones de un conjunto de n elementos. Y las permutaciones en álgebra las vemos como funciones biyectivas de un conjunto en sí mismo. Entonces, sigma es permutación si tenemos que sigma es una función de los números desde 1 hasta n, en los números desde 1 hasta n, que es biyectiva. Entonces, tal vez para no entrar mucho en detalle, los que conocen los que han estudiado un poco permutaciones, esta fórmula también es importante para obtener algunas conclusiones teóricas. Ahorita les voy a decir cuáles son algunas de estas. Que nos dice que sumamos sobre la permutación, igual que antes hay un signo, ese signo va a depender de la permutación, y lo que vamos a tener es un producto, y en este producto aparece una entrada de cada fila y de cada columna exactamente una vez. Básicamente es todas las formas de hacer esto. Todas las formas de escoger una entrada en cada fila y columna al mismo tiempo.
Bueno, una de las consecuencias fundamentales de esto termina siendo una propiedad que es bueno recordar, y es que el determinante de la matriz transpuesta coincide con el determinante de A. Y esta fórmula, con lo compleja que es, también nos dice, vean que el determinante se obtiene multiplicando entradas. Son muchas sumas, pero cada una de estas sumas se obtiene multiplicando entradas. Entonces, una conclusión que podemos obtener es que si las entradas de A son enteras, y lo voy a anotar así para decir, si las entradas de A todos son números enteros, entonces el determinante de A de fijo es un número entero. Entonces es una fórmula complicada, pero es multiplicar enteros y sumar enteros, sigue siendo un número entero. Bueno, otra fórmula importante de recordar en el cálculo de determinantes es la del producto. A veces uno tiene un gran producto y en vez de hacer el producto y luego calcular el determinante, es bueno saber que el determinante de A, que el determinante es multiplicativo. Esto quiere decir que si tenemos dos matrices, entonces el determinante del producto es igual al determinante, es igual al producto de los determinantes. Esto nos dice, por ejemplo, hay una implicación que sería que el producto AB es invertible si y solo si A y B son invertibles. En principio, por el álgebra de matrices no es tal vez tan evidente, pero sabiendo que el determinante es multiplicativo y que una matriz es invertible si su determinante no es cero, entonces si la matriz AB es invertible, es porque el producto AB, determinante A, determinante B, es diferente de cero, quiere decir que cada uno de ellos es diferente de cero, y viceversa. De hecho, la forma que uno prueba que el determinante A tiene que ser diferente de cero si A es invertible, es usando la fórmula de que A por A inversa es la identidad, suponiendo que A es invertible. Esto nos implica que el determinante de A por el determinante de la inversa tiene que ser el determinante de la identidad, que es 1. Entonces, eso también nos dice, el hecho de que sea multiplicativa, que el determinante de la matriz inversa, en el caso de que A sea invertible, es precisamente 1 entre el determinante de la matriz.